Gueto de Varsovia, Polonia, años 1942-1943. Como tantas otras noches, Samuel se revolvió en su camastro, asaltado por una pesadilla. Se había visto a sí mismo con la fatídica pistola en la mano, apuntando a su padre, mientras el teniente alemán le daba la orden de disparar riendo a carcajadas. «¡Adelante!», le decía efervescente. «Hazlo sin miedo, adelante, dispara». En el sueño, Elena, su madre, trataba de convencerle de lo contrario y le suplicaba una y otra vez: «Por favor, hijo, detente, no tienes por qué hacerlo, no dispares, escúchame, no lo hagas, no lo hagas». Pero él la miraba despectivo, insensible a sus lamentos. Después de unos segundos eternos, se descubría finalmente apretando el gatillo y sus padres cayendo desplomados al suelo. Entonces, el oficial de las SS lo felicitaba. «Bien hecho, hijo mío, bien hecho», musitaba incomprensiblemente alternando las personalidades. Llevaba meses con ese delirio u otros similares desde que lo llevaron al interior del gueto y Joseph lo refugió en su casa. A veces eran su hermano Oscar o su tía los que aparecían en la onírica imagen preguntándole desconcertados por qué lo hacía, o alguno de sus primos pequeños. En otras ocasiones eran sus padres y el oficial alemán los que se turnaban y se presentaban en las alucinaciones. El resultado era casi siempre análogo. Ellos caían muertos al suelo y él se quedaba mirando, asustado, la pistola humeante con la que los asesinaba. Asombrado de su acción, volvía a escuadriñar en el fondo del cañón del revólver y veía como un líquido pringoso y negruzco, similar al alquitrán, afloraba desde el interior del tubo, se desbordaba sin que él pudiera hacer nada por impedirlo y descendía caudaloso hasta mancharle los pies. Pese a sus esfuerzos por contenerlo, el líquido no dejaba de manar y manar, e imparable seguía rebosando hasta que comenzaba a inundar la habitación. Arrojaba la pistola al suelo, pero contemplaba aterrado que no servía de nada. El gelatinoso fluido negro seguía brotando. El nivel iba lenta e inexorablemente ascendiendo por las paredes, hasta que, finalmente, llegaba hasta la altura de su cabeza y le cubría por completo. Justo cuando la brea empezaba a introducirse por sus pulmones y estaba a punto de ahogarse asfixiado, despertaba. Era angustioso. Amanecía con la respiración agitada, sudando de manera copiosa, con las pupilas dilatadas, casi siempre llorando, incluso sintiendo el sabor viscoso y ahumado y el olor pungente a petróleo y carbón en su boca y fosas nasales. Durante el día buscaba apartarlo de sí para no ahondar en la sima del dolor, pero por las noches su cerebro atormentado daba rienda suelta a la culpabilidad que se albergaba a su interior. No solo había cometido la imprudencia de meter un arma en la casa en la que vivía su familia, sino que desobedeció expresamente a su padre cuando éste lo supo y le urgió a deshacerse del arma. No hizo caso, limitándose a esconderla mejor, y su muerte y la de su madre se le hacían consecuencia directa de su obcecación. La presencia de su amigo de la niñez, Hermann Mayer, no había hecho sino agrandar la tortura. No olvidaba que había sido él quien dirigió el pelotón de fusilamiento y que, aunque fuera aquel cruel teniente quien los hubiera condenado, su antiguo compañero no había hecho nada por defenderlos. Nada. Peor aún, él mismo presenció cómo había ejecutado la orden sin ni siquiera pestañear, como un verdugo autómata, ajeno a cualquier sentimiento, con una complicidad culpable que, lejos de hacerlo merecedor de perdón, lo convertía en responsable. Era por eso por lo que toda su rabia se volcaba en él. En la Kristallmarsch, Hermann consiguió acabar a golpes con su vida y la de su padre, pero en Varsovia había rematado la tarea y fue él personalmente quien dio esa última orden. ¿Cómo podía haber ocurrido?, reflexionó. ¿Cómo habían llegado a ser tan distintos? Habían nacido y crecido en la misma ciudad, ido al menos los primeros años de infancia al mismo colegio y jugado a los mismos juegos infantiles. ¿Que ellos rezaban a Yahvé e iban a la sinagoga? Esa era la diferencia que los hacía tan diferentes y acreedores de la muerte y del desprecio. Samuel se desesperaba, y por mucho que quería entenderlo, no lo conseguía. La vida y lo que había pasado entre ellos se le ejemplificaba en el símbolo de cómo el odio y el sinsentido del régimen nazi podían transformar a las personas, privándolas de la más pequeña empatía hacia el sufrimiento ajeno.
El pensamiento de que habría ocurrido con su hermano lo amenazaba igualmente. Al igual que le pasó a Esther, él tampoco entendía el motivo de que los hubieran separado. ¿Por qué los habían apartado a unos de otros en aquella plaza y llevado a lugares distintos? ¿Es que no tuvieron bastante con haber asesinado a sus padres? Sin embargo, transcurridos 2 años, comprendía que no tenía sentido buscar explicaciones en las conductas de los alemanes. Había aprendido que hacían el mal sin motivo, simplemente por el hecho de verlos sufrir, y separar a las familias de forma gratuita encajaba dentro de esa conducta psicótica. A pesar de todo, a pesar de esa culpabilidad que lo atormentaba, superado el desconsuelo de las primeras semanas, comenzó a desenvolverse y a valerse por sí mismo. Entre vivir abatido y pelear por recuperar su antiguo semblante, eligió esto último. En su interior portaba la semilla de una persona íntegra, esforzada y cabal, y empezó a adaptarse a estar solo mejor de lo que podía augurarse en un principio. Debía hacerlo si quería sobrevivir. Por vosotros, papás, lo haré por vosotros, prometió para sí en un arranque de madurez. Cuando los subieron al camión y los vio tendidos en el suelo, y a su hermano, su tía y sus primos en otro diferente, pensó que tenía que reaccionar. Empezó a gritar que lo sacaran de su lugar y que lo llevaran con los demás, hasta que, harto de sus protestas, un soldado golpeó su cara con la culata del fusil. Lo hubiera matado por su temeridad si el conductor del transporte no hubiera arrancado. Recuerdo de aquello. Su mandíbula y parte del pómulo derecho habían quedado ligeramente deformados de la paliza y lucía una expresión extraña, asimétrica, como de boxeador, que le confería un aire sombrío. Pese a sus esfuerzos, en los meses siguientes no logró obtener ninguna pista ni información de qué podía haber sido de ellos 4. Daba por seguro que los habrían llevado a Treblinka u otro campo y que lo más probable era que estuvieran muertos. A diferencia de otros que vivían de etéreos deseos, no tenía por costumbre engañarse a sí mismo, y esa sensación de orfandad, la de ser el único superviviente de los Stein, lo impulsaba en sus deseos de venganza y de seguir adelante a cualquier precio. Recordó lo sucedido en los siguientes días. Junto con el resto de sus vecinos varones lo transportaron hasta el interior del perímetro del gueto. Tenían prisa por cerrar el muro. Publicada la orden del traslado, la reclusión se aceleraba a través de redadas como aquella, que servían para convencer a los más renqueantes. Una vez dentro, los distribuyeron por diferentes lugares, de forma similar a lo que le pasó a su tía, Oscar y sus primos. En noviembre, a los pocos días de trasladarlo, los nazis cerraron definitivamente los accesos tal y como amenazaron. Nadie podía salir, estaban encerrados. Y también, de manera similar a lo que ocurrió en Lodz, encomendaron al Consejo Judío que se formó las labores de administración. Su presidente, Adam Serniakov, concejal del ayuntamiento antes de la guerra, se vio desbordado. No era para menos. En el 2% de la superficie de la ciudad tenía que vivir ahora hacinado el 30% de sus moradores. ¿No era absurdo y cruel?